La entrevista con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Quiero darle las gracias a Adolfo Solís, doctor en Derecho Constitucional y Fiscal, por estar aquí con nosotros. Amigo de esta estación, mi querido Adolfo, te agradezco mucho. ¿Cómo estás? Mi querido Pedro, qué gusto saludarte. Siempre es un placer estar aquí contigo, hermano. Oye, tempranito allá donde estás tú, ¿no? Definitivamente 2 horas menos. Mi querido Adolfo, gracias por estar aquí. Pues el tema que está en boga ahorita en términos de derecho es la eliminación de la prisión preventiva. Primero que nada, explicarle al auditorio qué es la prisión preventiva, cuáles son las medidas cautelares, qué significa la eliminación de esta prisión preventiva y si estás de acuerdo. Mira, explico a la población que en el 2008 hubo una gran transformación en el sentido de que se pretendía que no todas las personas llegaran y quedaran dentro de prisión. La prisión preventiva se estableció en el Código Nacional de Procedimientos Penales como una excepción, como la última ratio, como la última posibilidad. ¿Para qué meter a las personas en la cárcel? Hubo un catálogo de delitos específicos en el 167 del Código Nacional. En ese catálogo, el terrorismo, el secuestro, el homicidio culposo, los delitos de delincuencia organizada realmente estaban clasificados. Pero en el año 2019, el gobierno decidió también incluir a los delitos fiscales. Una persona que tenía una omisión de aproximadamente 8 millones de pesos de impuestos, o que por algún motivo se le había olvidado una factura o una carta aporte para transportar las mercancías, se le consideraba contrabando, se le consideraba defraudación o se le consideraba defraudación fiscal asimilable. Entonces, ¿qué pasaba? Que estos 3 delitos, contrabando, defraudación y defraudación fiscal asimilable, se elevaron ya no a los delitos fiscales o delitos de carácter patrimonial, sino delitos de delincuencia organizada. Entonces, en el 2019, el gobierno dice, ¿sabes qué? Pues hay que meter a la cárcel a todos los contribuyentes que no paguen impuestos. Y en esto consiste esta reforma, en esto consiste esta gran propuesta que se hace por la Suprema Corte de eliminar la prisión preventiva, porque parte de una lógica donde dice, oye, ¿los delitos patrimoniales deben de llevar a prisión a las personas? Y la respuesta es no. Dice que las personas estén afuera pagando sus impuestos, que las personas estén afuera cumpliendo. Y dijo, y si fuéramos a eso, ¿por qué no incluiste los delitos que se cometen en la hacienda pública? Generas peculado, generas cohecho, desvías fondos. Te puedes robar del gobierno 10,000, 20,000, 30,000 millones de pesos, 40,000 millones de pesos. Te puedes tomarlo de la hacienda pública. Pero los gobernantes no tienen prisión preventiva oficiosa. Entonces, ¿en qué consiste la prisión preventiva? En llegar y tener a la persona sujeta a todo el procedimiento penal dentro de prisión. Y lo que se está haciendo por la Corte, de forma muy acertada, es decir, ¿por qué tienes que meter en los delitos de contrabando, defraudación y defraudación fiscal a las personas a la cárcel? Mejor que estén afuera, que paguen sus impuestos. Eso es lo que se está fallando. Ahora, dime una cosa, ¿quiénes son los beneficiados en caso de que esto proceda? Y para establecerle a la gente qué otras medidas cautelares de este tipo hay en términos de una prisión preventiva para una persona que se pueda, por ejemplo, fugar del país o no sé, habrá distintas causales por las cuales uno puede tener una prisión preventiva. Sí, por supuesto. Déjame te digo que primero los beneficiarios son 60 millones de contribuyentes activos. Nuestro padrón de contribuyentes es de 79,8 millones de contribuyentes, pero realmente activos hay 60 millones. Entonces, los beneficiarios son todos los contribuyentes que pagan impuestos en este país de forma formal. Ahora, ¿qué ocurre? Si estas personas por algún motivo, por algún incumplimiento o hasta por algún error tuvieran alguna omisión de impuestos, en automático el juez tiene otras posibilidades para poder canjear esa libertad de las personas. Dice, ¿no quieres que salga del país? Pues entrégame tu pasaporte, naturalmente te puedo poner un brazalete electrónico, te puedo venir que vengas a firmar aquí a las instalaciones judiciales para saber que aquí estás presente, puedo hacerte comparecer las veces que yo quiera. Y hay una serie de medidas, otorgar una fianza, garantía, embargar, asegurar bienes. Entonces, realmente hoy lo que se deja en manos de los jueces, que me parece totalmente correcto,
lo que se deja en mano de los jueces es decir, oye, evalúa una conducta, por ejemplo, la venta de facturas. Dice, oye, estás vendiendo facturas y la única intención es robarte el dinero, la única intención es causar un daño doloso. Bueno, eso sí, déjalos en prisión. Dice, pero se trata de un fraude fiscal cometido por un error, por una omisión, por una interpretación de la autoridad. Entonces no lo hagas, porque lo único que se está provocando, Pedro, es de que el gobierno utilizó esta figura para perseguir a todos sus enemigos. Esta figura, a partir del 2019, que se incorporó los delitos fiscales a nivel de delincuencia organizada, lo único que se hizo es perseguir a todos los que se consideraban enemigos. Y ahí tienes a políticos, ahí tienes a empresarios, ahí tienes a líderes de opinión que son contrarios al sistema. Todos aquellos que estaban en una posición contra gobierno, automáticamente fueron perseguidos con esta figura. Y lo que estamos haciendo no es generar impunidad, no es generar un acto de laxación de la imposición de las penas. Lo que estamos haciendo simplemente es actualizarnos, modernizarnos y decir, una persona que no pagó impuestos, no la queremos, aún de que no pagó, no la queremos en prisión, la queremos afuera, con un programa preventivo adecuado que siga pagando sus impuestos en beneficio del país. Dime una cosa, Adolfo, si se da por bueno eliminar esta prisión preventiva, las personas que hayan sido encarceladas de manera preventiva con esta figura, ¿saldrían de prisión? Sí, por supuesto, saldrían de prisión porque en México no está permitida la retroactividad en el artículo 14 constitucional cuando es en perjuicio, pero la retroactividad, cuando una norma es más favorable, siempre es en beneficio. Se puede aplicar la retroactividad benéfica. Entonces, todas las personas saldrían de prisión. Y me parece que esto es muy bueno y lo importante es no que se genere un clima de impunidad, porque eso no significa que porque salgan de prisión las personas ya se liberaron de esa deuda o las personas ya no van a pagar. Imagínate incluso una persona que dice, ok, mi contador se equivocó, hubo algún error administrativo, quiero pagar el impuesto. No podía celebrar un acuerdo reparatorio, es decir, si la persona dijera, quiero pagar, no podía pagar. ¿Por qué razón? Porque el gobierno decía, no, te quiero en prisión para que aprendas, como un sistema represor. Cuando se había creado en el 2008, precisamente la prisión preventiva como la última ratio, la última posibilidad, el último elemento del Estado para poder corregir una mala práctica, se trataba ahora de regresar en el 2019 a esas viejas prácticas y que simplemente demostraron que fueron para perseguir a las personas. Claro. Oye, ¿ves posibilidad de que esto vaya a pasar, Adolfo? No solo veo posibilidad, debe de pasar, porque no pasar implicaría dejar en riesgo a los jueces. Los jueces que hoy, por la severidad de la norma, son amenazados, son intimidados y se les pone una pistola en la cabeza diciéndoles que es plata o es plomo. Y eso es muy lamentable, Pedro, porque hoy los jueces están sujetos a un control y con esta decisión tiene que pasar porque simplemente así fue la evolución del derecho. Entonces, ¿para qué creamos un nuevo sistema normativo? ¿Para qué creamos los principios de presunción de inocencia? Si no es el juez el que puede decidir esta causa es altamente grave o esta causa es totalmente tolerable y que mejor la persona pague y salga de prisión y se ponga a producir. Si el juez no tiene esa capacidad, entonces era expuesto a riesgos innecesarios. Y el gobierno ahora trata de hacer creer con un comunicado que emite, el gobierno federal trata de decir, no, pues ahora los jueces los estás poniendo en riesgo. No, el riesgo se corre ahorita, el riesgo es inminente en este momento, porque la norma es inflexible, y al ser inflexible, el juez lo que tiene que hacer es poner en prisión preventiva a las personas, y por eso llegan las amenazas a los jueces. Y con esto, simplemente ya va a poder tener la decisión de decir, este caso que se someta a mi jurisdicción es totalmente grave y debe de quedar en prisión. Este caso, más vale que la persona pague, que corrija su situación fiscal, que se le aperciba, que no vuelva a reincidir, que se corrija el sistema y avanzamos como país. Pues muy bien, te agradezco mucho. Adolfo Solís, doctor en Derecho Constitucional y Fiscal. Gracias por estar aquí con nosotros, como siempre. Te mando mi cariño, en verdad. Muchas gracias, Adolfo, por ser amigo de esta casa. Hermano, a ti y a tu padre, siempre con todo mi corazón y cariño. Igualmente, Adolfo Solís. Sigue escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM.